¿Qué pasa cuando creemos tener el control de todo? Cuando soñamos cómo será nuestra vida, a quién decidimos amar o a quién no. Cuando trazamos planes y levantamos murallas y así pensamos que estamos a salvo. Prepárate para escuchar un testimonio de quebranto, de rendición y del trato tierno y profundo de Dios que transforma el alma incluso cuando pensamos que ya lo conocemos. Este capítulo llega gracias a LNL, una marca que escribe tu historia de amor propio. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una persona muy especial para mí. Nos conocimos en uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero hoy tengo certeza de que Dios la puso no solo para ser mi guía espiritual, sino también mi mejor amiga. Katherine y yo no solamente compartimos el hecho de ser mejores amigas, sino que también compartimos la maternidad, la fe, la espiritualidad, y algo que tenemos en común es que las dos queremos ayudarle a muchas mujeres a conocer de Cristo y que ellas puedan entender su propósito. Kate, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio, muy contenta. Contenta, nada de nervios. Un poquito, pero ya no tanto. Me encanta. De verdad que Kate y yo nos conocimos en un momento súper difícil de mi vida. Dios puso en su corazón ayudarnos a mi esposo y a mí a atravesar por un momento complicado, se podría decir, y el tiempo nos fue haciendo mejores amigas. Kate, cuéntame, ¿quién es Katherine? Bueno, ¿quién soy ahora? ¿Quién eres ahora? Bueno, yo soy Katherine, tengo 26 años, estoy casada, ya este mes cumplo 3 años de casada, soy madre, tengo una bebé que tiene 19 meses. Eh, Ahorita, bueno, como profesión soy docente de preescolar, pero ahorita estoy en casa con mi bebé desde que nació. Te casaste muy joven. Sí, sí, me casé, pues ya voy para 3 años, o sea que me casé como a los 24 fue, sí, Súper. 23, 24. ¿Qué te animó a casarte tan joven? Bueno, ¿qué me animó? El Señor, bueno, realmente el Señor y la sanidad que el Señor hizo en mi vida en cuanto a mi identidad y mi diseño. Porque antes de conocer al Señor no quería, y es más, recién conociendo al Señor no quería casarme ni por nada, no quería matrimonios, no quería esposos, no quería nada. Pero el Señor empezó a sanar mi corazón, a sanar mi diseño, a sanar el valor que Él me había dado, la dignidad que Él me había dado. Y en medio de ese proceso, pues llegó mi esposo a mi vida. Y bueno, y obviamente creemos en lo que es el matrimonio en el Señor, que no es perfecto ni exento de problemas, pero que es hermoso y que honra al Señor. Entonces, eso me motivó, obviamente, el amor al Señor, de honrarlo a Él en mi vida, de que Él ya había hecho una sanidad y ya yo decía, bueno, qué bonito poder casarme, qué bonito tener un esposo, y pues que llegó mi esposo y es un hombre muy especial, entonces, bueno, nos casamos y aquí vamos. ¿Por qué no te querías casar? No me quería casar, bueno, por muchos motivos. Realmente antes de conocer al Señor, conocí al Señor a mis 18 años. O sea, voy a cumplir 8 años de conocer al Señor este año también. Eh, Antes de conocer al Señor era una niña muy herida, muchísimas situaciones. Pues todos tenemos heridas, pero no somos conscientes de ellas. Entonces, desde pequeñita, era una mujer que rechazaba mucho el amor, mucho. No me gustaban las demostraciones de afecto, todavía me cuestan, pero ya no tanto. Nunca era capaz de decir te amo, o sea, esa palabra no estaba, que realmente hasta el día de hoy es difícil decir te amo, es como que te amo, como que la vomito, pero, pero cuando era pequeña rechazaba mucho el amor, mucho, no me gustaba, mi mamá dice que incluso desde que era muy bebecita no me gustaba que me cargaran, sino que desde bebé era como que déjeme en mi lugar y ya. Sumado a eso, obviamente, las heridas, aunque nací en un hogar con mis padres, ¿cierto? Mis padres casados y demás, en un hogar donde no está el Señor, hay muchas heridas. Aunque los padres hubiesen sido buenos en lo que se permite, ¿cierto? Uh-huh. Pero la ignorancia del Señor trae muchas heridas, entonces sí fue muy herida. Vengo de una familia muy matriarcal, donde la mujer es pues como la que impone, la que manda, y en medio, y también la víctima, como, ay, pobrecita usted que es mujer, pobrecita lo que le toca, pobrecita las mujeres, no sé qué, le toca que la embarazan, que yo no sé qué, bueno, todo ese tipo de palabras tan nocivas para unas niñas, ¿cierto? Para una niña. Eh,
En medio de eso también crecí con mucha amargura. Era muy amargada, tenía un desprecio muy grande por la autoridad y por mis padres. Deshonraba mucho a mis padres, en especial a mi madre. Siempre tuve como ese rechazo hacia las figuras femeninas. Rechazaba mucho a mi madre, era muy grosera al punto de incluso levantarle a ella mi mano, o sea, era muy fuerte mi deshonra hacia ella, física, mental, porque mis pensamientos siempre eran de odio, de odio, de odio, y era muy enferma. Es verdad que la amargura enferma, o sea, hay enfermedades que vienen a causa de raíces emocionales, y yo era una de esas que tenía muchas enfermedades por la amargura. Enfermedades pues sin respuesta, o sea, sin diagnóstico. No, hay cosas sí que son médicas, pero hay otras que vienen del alma. Y esa era yo, entonces conozco del Señor a través de mi hermana con muchas situaciones, con una adicción al alcoholismo, con muchas cosas. En mi vida sin el Señor, aún así no fui mucho como de buscar tener relaciones con hombres porque no me gustaba, porque yo decía, ningún hombre, o sea, todos me parecían como que no eran suficientes. Claro. Porque era la mujer, porque era la que mandaba, hasta que, bueno, entré en una relación por mucho orgullo, mucha soberbia, una relación muy tóxica, muy dañina, con muchas personas involucradas, que obviamente causó muchísimas más heridas a mi corazón, en la que obviamente también, como abrí el área sexual, había mucha ligadura almática, entonces fue muy fuerte. En ese entonces, en ese medio de todo este proceso, conozco al Señor a través de mi hermana, que ella era como la que me decía, la que oraba por mí, la que vamos, no sé qué, me invitaba. Un día fui a la iglesia y recuerdo que el pastor de la iglesia, el primer día que fui, empezó a decir, hay personas que tienen estas y estas y estas enfermedades. Y hoy le quiero decir que son enfermedades de su alma. Y usted no sé qué empezó a decir todo lo que yo era. Y yo salí enojadísima. Y yo dije, qué payaso. ¿Quién le dijo a ese señor lo que yo tenía? ¿Cómo se le ocurrió? Le dije a mi hermana, ¿a usted cómo se le ocurre que usted le va a contar? Seguro usted le contó. Y ella me dijo, yo no le conté nada, se lo aseguro. Y yo era así, usted le tuvo que haber contado. Entonces él cómo supo, porque era todo lo que yo tenía. Sí. Pero eso se me clavó en el corazón. Y llegué y esa noche le dije al Señor, porque fue un miércoles, le dije al Señor, si tú eres real, sáname. Y si tú me sanas, yo voy a creer en ti. Wow. ¿Y cómo te parece que tenía biopsias casi cada 2 meses? Tenía un examen a la semana siguiente, cuando voy al examen tenía una bacteria muy fuerte. Cuando voy al examen, me dice la doctora, cuando me da el resultado, me dice, usted no tiene nada. Yo no sé qué pasó, pero usted no tiene nada. Y te estoy hablando de años enfermo, años. Muchos años. ¿Qué enfermedad era? No había ¿Qué es lo que una sentías? condición, o sea, no había un diagnóstico, perdón. Pero sí pero la bacteria que tenía era la Helicobacter. Ok. Era muy fuerte. Era una bacteria que estaba muy grande, que, o sea, no había un tratamiento que la cortara, que como que matara esa bacteria. Pero tenía muchas otras enfermedades como conjuntas. Cuando llegó de ese examen no tenía nada. Entonces dije, bueno, tú sí eres real, pero aún así no importa mi corazón, porque cuando hay dureza de corazón, el Señor se puede presentar visible, Sí. y si hay un corazón duro, no hay un cambio. Entonces, recuerdo que iba a la alabanza porque me gustaba la alabanza de la iglesia, pero salía y me iba para las discotecas. Así Iba a la que, alabanza porque mi hermana siempre estaba preguntando si yo iba, porque ella ok. trabajaba, entonces yo no, para que digan que yo sí vine, iba, saludaba a las personas que yo sabía que le iban a decir y me iba para las discotecas. Wow. Hasta que un día, en ese proceso, yo trabajaba, un día voy a una campaña con ella y ese día el Señor entró a mi corazón, o sea, Jesús se me presentó y yo recuerdo que el Señor me dijo, yo sé que has hecho cosas malas, pero ninguna impide que te ame. Y yo escuché esa voz aquí, literal, y eso quebrantó mi corazón, porque que Él me dijera, te amo, o sea, te amo cuando para mí esa palabra era tan aversiva como tan horrible. Eso que trajo un quebrantamiento en mi corazón y ese día yo le entregué mi vida al Señor. Desde ahí camino con el Señor y obviamente el Señor empezó un proceso de sanidad en mi diseño, porque como te digo, yo detestaba todo lo que era mujer, yo no quería casarme, yo sí que quería ser mamá, pero yo imaginaba una mamá soltera, o sea, donde ningún hombre tuviera nada que ver conmigo. Wow. Y en medio de ese proceso de sanidad, obviamente el Señor empieza a darme mi valor, a recordarme
y a enseñarme cuál es el propósito de ser mujer, o sea, cuál es el diseño de ser mujer y por qué Él me creó mujer, que a mí me costaba y me cuesta aún cosas como yo decir, sí Señor, o sea, es cierto, pero empezó ese proceso de sanidad y en medio de ese proceso recuerdo que el Señor me dice, bueno, prepárate, este año te voy a preparar porque llega tu esposo. Y yo dije, no, yo no quería, o sea, en ese tiempo yo tenía muchas situaciones, pero bueno, dije, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres, vamos para adelante. Empezó el Señor a sanar mi corazón, a enseñarme, a instruirme, a darme tanto amor que yo ya empecé a desear tener un esposo. Yo ya era como, ay, qué hermoso poder cumplir ese diseño contigo y para ti. Y en ese proceso llega mi esposo Juan Manuel y empezó a conocerlo, empezamos a salir, él es muy especial. Empezamos a conocernos, bueno, decidimos, él me pide matrimonio, decidimos casarnos y aún así teníamos muchas situaciones, muchos conflictos. Cuando nos casamos tuvimos muchos conflictos porque aún habían muchas cosas en mí que no estaban sanas, que no había aceptado de mi diseño. Y obviamente eso trae mucho conflicto. Cuando hay heridas hay mucho conflicto en el matrimonio hasta que llegamos a un punto de quiebre en el que dijimos ya, esto no es ni por ti ni por mí, esto es por el Señor y no lo vamos a ir más. Y desde ahí empezamos a caminar, ya como en una restauración con el Señor. Ok, quiero preguntarte algo y es, ¿qué fue lo primero de tu identidad como mujer que restauró el Señor? Algo que tú recuerdes, que digas, además de la sanidad física, ¿cierto? Más que todo de la sanidad del alma, algo que tú identifiques, que tú digas, esto para mí era como no, un no rotundo, y esto fue lo primero que el Señor cambió. Pues yo pienso que, o sea, algo que yo recuerdo mucho fue mi autoestima, porque el Señor me enseñó de que primero Él me había creado a su imagen. O sea, yo no era inferior ni tampoco era superior a los hombres, ni a nadie. O sea, como te digo, como venía de una familia muy matriarcal, siempre estaba eso como la imposición. Ella manda, es chistoso, pero ella, como que quién manda el televisor. Cosas así tan chistosas, pero que marcan el corazón. Claro. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién es no sé qué? Entonces, la autoestima de que el Señor me enseñó y me mostró de que primero Él me había creado a su imagen y a su semejanza, o sea, tenía igualdad en valor y en dignidad de los hombres. Éramos iguales delante del Señor, creados a su imagen y a su semejanza. Segundo, Él me creó para hacer ayuda idónea. Claro. ¿Y eso qué significa? Que yo complemento, o sea, el Señor nos creó como mujeres para complementar, para facilitar y para colaborar con el Señor. O sea que esos dos puntos para mí fueron muy importantes. Y el tercero, la redención, de que en Jesús yo tengo redención de mi pasado y de lo que yo creía que era. De todo lo que yo acepté como mi identidad, pero estaba equivocado, en Jesús yo tengo esa redención y tengo ese propósito y ese destino. Claro. Entonces para mí, tener una vida tan vacía, tan sin, o sea, no tengo propósito, no tengo valor, no tengo como un aliciente en la vida. Y llegar el Señor a decirme es que tú eres mi imagen en la tierra. Yo te creé con las capacidades de poder ayudar, de poder cubrir, de poder alimentar, de poder transmitir generacionalmente lo que es del Señor. O sea, nosotros físicamente podemos alimentar, pero también espiritualmente. Entonces sentir que el Señor nos había dado este diseño tan hermoso de que somos no sé, como las que hacemos es algo muy chistoso porque la gente dice como, es que hay una casa, pero la mujer la hace hogar. Así Y la es. verdad es que sí es porque obviamente el esposo es cabeza muy importante, ¿cierto? Es como el que lidera la atmósfera, pero la mujer nosotras nos encargamos de dar como ese detalle y esa especialidad a los lugares donde estamos, de facilitar, de colaborar, de estar como prestas a hacer ese instrumento que el Señor usa para bendecir a las personas. Hacer ese calor, claro. Sí. Tú me acabas de contar que al principio, antes de conocer al Señor, tuviste una relación muy tóxica de noviazgo. ¿Cómo fue esta relación con Juan Manuel en el noviazgo sin antes casarse, ya conociendo del Señor? La relación de nosotros en el noviazgo, obviamente lo primero que nosotros decidimos tener claro era si había un propósito del Señor o no en nuestra relación.
porque no queríamos perder como el tiempo, como yo ya venía cierto del mundo, de tener ese tipo de relaciones, de amistades, de salir con varios chicos, aunque ninguno como tal como una relación, pero sí de salir con varios pretendientes, personas, y eso es muy agotador, o sea, eso cansa el corazón, porque uno entonces se va ligando a este, va viendo el otro, va dando el corazón por aquí, y eso agota. Entonces, y Juan Manuel sí era guardado en el Señor, o sea, él conoció al Señor también a una edad, pero aunque él había hecho maldades, no había abierto su área sexual. Entonces, obviamente eso era como que, bueno, yo sí, pero él no, era como, pero qué extraño esto. Sí. Más en el Señor purifica la mente. Yo tenía una mente muy purificada, muy limpia, entonces fue una relación bonita, aunque hubo muchas cosas que sé que no debieron darse, como que, por ejemplo, eh, la absorción de tiempo. Él ya había terminado de estudiar en la universidad, estábamos en pandemia, estaba sin trabajo obviamente, o daba clases virtuales, entonces él mantenía mucho en mi casa. Y al inicio de eso absorbió mucho nuestra relación. Había mucha inmadurez de parte de los dos, muchas cosas por solucionar y que siento que el Señor trajo la relación, gracias a Dios, para enseñarnos a crecer y a madurar en muchas cosas. Pero fue una relación bonita porque los dos, obviamente, buscábamos al Señor, nos congregábamos, buscábamos hacer las cosas bien. Y aunque obviamente sí hubo muchas cosas, como te digo, el tiempo, la decisión, el respeto, yo sí era irrespetuosa con él, porque, como te digo, no había sanado aún como esa parte de mi diseño del respeto, y como tenía esa herida y esa versión a la autoridad y hacia mis padres, que ya estaba sanando y que ya había sido muy sana, gracias a Dios, esas secuelas van quedando, y obviamente el Señor quiere limpiar todo, el Señor no quiere dejar nada ahí como pequeñas lanitas, no, el Señor quiere limpiar. Entonces sí había mucho irrespeto de mi parte, y en muchos momentos, es más, llegamos a un tiempo en donde terminamos la relación, donde dijimos, no, esto no va más, porque había mucho irrespeto, había muchas situaciones, y dijimos, no, esto no se puede dar, no puede ser. Estuvimos separados un mes, y en ese mes nos dedicamos de verdad a orar, o sea, a pedir perdón, a orar, a decir, bueno, Señor, si tú estás en esto, entonces muéstranos, ayúdanos. Al mes él me invita a comer y me dice, bueno, mira, el Señor me ha dicho esto, yo le digo, bueno, el Señor me ha dicho esto, entonces decidimos continuar la relación, nos comprometemos, y había así mucha expectativa, sino que siempre los seres humanos tenemos expectativas, pero tenemos expectativas muy reales y muy frustrantes. Entonces, claro, pensar en un matrimonio y pensar en el Señor siempre se piensa como no, la perfección. Pero ya entrar al proceso se da cuenta que no es así, de que seguimos siendo seres humanos muy imperfectos, que si no buscamos al único perfecto no vamos a poder. Wow. ¿Qué pensaste tú en ese mes que estuviste sin Juan Manuel? ¿Y cómo eran tus oraciones a Dios? Yo que pensé que ya no íbamos a volver. Yo ya era como que no, ya esto ya se acabó aquí, pero yo seguía orando como Señor, bueno, gracias a Dios el corazón, gracias a Dios el guardarse en el área sexual liberta mucho como de las ligaduras. Entonces no había una ligadura almática como que no, no puedo, voy a morir, no, Sí. sino que era bueno, Señor, si esto es tuyo, vamos para adelante, si no, entonces ya, quítalo y continuamos. Realmente, y esas ligaduras, pues el abrir el área sexual en un noviazgo es muy complicado porque primero pone una máscara y no nos deja Sí. ver al otro como en realidad es, con sus imperfecciones. Estamos realmente muy ligados a algo que no existe. Pues no que no existe, pero idealizamos a esa persona cuando esa persona de pronto ni siquiera es a la magnitud de lo que le estamos pensando. Total. Ujú. Y yo, a ver, ¿cómo le oraba al Señor? Pues yo no, yo recuerdo que yo le oraba al Señor que me ayudara a mí, que tuviera misericordia a mí, porque Juan Manuel sacó tantas cosas de mi corazón. O sea, yo le decía, Señor, tú y yo estábamos bien hasta que llegó Juan Manuel, pero no era cierto, era un engaño, porque no estábamos bien. ¿Vos sí? Hermosa. ¿Ya la doy? Pues pero es que se la y la mamá se echa. Es como, Es que como ya le di el paquete. Eh, como cuando él llegó no estábamos bien, o sea, yo pensaba que yo estaba bien, pero ya cuando él llegó el Señor empezó a destapar tantas cosas del corazón, que yo sentía que él era el problema, o sea, es que fue por él, pero obviamente el Señor siempre nos lleva a nosotros. No, no es por él, eres tú, eres tú. eres tú el problema. Entonces mi oración era, Señor,
ayúdame. Yo llevaba ya un tiempo de conocer al Señor y ver tantas cosas en el corazón, uy, eso era muy, muy duro. Como que, uy, Señor, como tanto tiempo de conocerte, pues no tanto, pero si llevaba ya como 3 años, no recuerdo, 4, tanto tiempo de conocerte, ¿cómo es posible que tengo estas cosas? Y entonces esa era mi oración, Señor, cámbiame a mí y ayúdame. Y obviamente había también mucho desconocimiento, porque aunque, como te digo, tuve mis papás, pero aún en medio de todo, hubo cosas que no se dieron en esa relación familiar, también por mi forma de ser, yo no daba espacio a que ellos se me acercaran, pero entonces no hubo un conocimiento como de esto es un matrimonio, ¿cierto? Y obviamente, como dice la palabra, la necedad está ligada al corazón del muchacho, y como nosotras, yo era tan niña, ¿cierto? Tan inmadura, era muy necia. Entonces ellos me decían, mire, fíjese, por ejemplo, unas tías, fíjese en la familia, fíjese en esto, y uno no piensa que eso es importante, entonces como que, no, no me importa porque yo no me caso con la familia. Y aunque Claro. no me caso con la familia, sí hace parte muy importante. Sí, Entonces esa era mi oración. Señor, ayúdame y transfórmame para que si él vuelve, o sea, si él regresa, porque yo no le iba a decir jamás, pues como que ven, no. A no ser que el Señor me dijera, pero no me correspondía, eso es parte como del hombre. sí, Entonces, yo dije, Señor, ya si él vuelve y me dice que vamos a estar juntos, que, bueno, lo que él me diga que tú le hablaste, entonces ayúdame a mí a ser distinta. Y así fue, bueno, él volvió, como te digo, esa vez no hablábamos, o sea, ni siquiera un saludo, nada. nada, 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 porque ¿Se veían en la iglesia o...? a veces, pero no Sí, siempre. De igual manera, no, yo era como que, como si no estuviera y él también porque era mejor, porque había que sanar. claro. Y muchas veces hay relaciones que tienen miedo a ese terminar, porque es como que no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? O qué se va a dar? ¿Cómo voy a terminar? Sí. También hay mujeres que idealizan mucho a esa persona como yo necesito casarme con él para que me saque de acá o para irme de la casa, Sí, tiene que etcétera. ser él. Ujú. Entonces nosotros, gracias a Dios, tuvimos esa libertad de parar. Es decir, no vamos a parar, vamos a hacer un paro y vamos a ver qué está pasando, o sea, cuáles son los problemas. Él también en ese tiempo fue muy transformado porque obviamente él venía de una familia donde vivía con su mamá, unas tías, él no tuvo papá, entonces él también tenía muchas situaciones, pues un hombre vivir en medio de muchas mujeres y que su familia es de una forma de ser muy tranquilo, o sea, no es como de hablar o manifestar muchas cosas, no. Su mamá no es como de manifestar, no. Entonces él no sabía muchas cosas. Él no sabía cómo hablar a una mujer, nunca había tenido una novia, no sabía cómo manejar el tiempo, cómo manejar muchas situaciones. Y en ese tiempo siento que el Señor le enseñó muchas cosas. Gracias a Dios, él salió a vivir aparte. Él se fue de su casa, salió a vivir solo porque tenía que hacerlo por su trabajo. Y eso fue una gran ayuda para los dos porque aprendió muchas cosas, ¿cierto? El Señor le enseñó muchas cosas en ese tiempo y bueno, volvimos al mes, nos comprometimos y ya luego llegó el tiempo de la boda. Aunque después de volver, sí siguieron pasando situaciones. Siento que cada vez íbamos más, como limpiando más y limpiando más y limpiando más. Y obviamente sí fui consciente de que había mucha desconexión del Señor, porque pensamos que amamos al Señor cuando todo está aparentemente bien, o sea, cuando con el Señor estamos así como una burbujita, pero cuando vienen situaciones que prueban el corazón, es ahí donde se revela qué hay realmente, o sea, con qué estoy edificando. Sí. Entonces, eso fue muy bonito. ¿Cómo, eh, cómo identificas, para que se lo digas a las otras personas, pero cómo supiste identificar en ese momento que era esperar en el Señor y que el Señor iba a limpiar y no que era una relación tóxica? Pues lo primero, como te digo, es que nosotros no habíamos tocado áreas como áreas rojas, ¿cierto? Como Sí, alertas rojas. Nos habíamos guardado en tocar ese tipo de cosas, por lo cual no había en nuestro corazón como un deseo de, es que tengo que casarme con ella porque quiero estar con ella íntimamente o algo así. claro. No. Lo segundo es que el Señor realmente, o sea, como te digo, hay que tener el corazón puesto en el Señor. El Señor realmente empezó a mí a hablarme de el propósito de nuestro matrimonio, de que había un propósito para los dos y de que era una relación en el cual Él sí estaba. Y también fui consciente de que no tenía que ser perfecta. O sea, si yo estaba buscando algo perfecto como lo esperaba, que es que iba a llegar ese hombre, ¿cierto? Como ya estaba siendo sana, pues ya imaginaba todo como el príncipe azul. Y Claro. pues llegó alguien, pues que no es que no sea el príncipe azul, pero muy imperfecto, le Sí. faltaba todavía mucho. Entonces, eh, ¿cómo supe yo que no era una relación tóxica?
porque los dos tuvimos la libertad de decir sí, o sea, esto hay que pararlo. Ok. Y si lo paramos y no somos, está todo bien. No había nada ahí, o sea, no había una sexualidad, no había una ligadura, no había como un me debes o te debo. No, si esto se termina aquí, está bien, es del Señor y listo. Nos equivocamos, o sea, pensamos que sí éramos o nos atrajimos o lo que sea, pero no somos tú y yo para estar juntos, entonces vamos a dejarlo aquí sin, nada, sin esa manipulación. Ujú. Porque hay otra cosa que es manipulación, o sea, cuando ella me manipula, a mí siendo hombre, pues al hombre, Sí. cuando ella manipula al hombre con ciertas situaciones, con su forma de ser, con lo que dice, con sentir que soy la víctima, cuando, porque él fue el que me dijo a mí, no más. Entonces yo dije, listo, pero si es Sí. no más, es no más. Entonces si yo le hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre? Me vas a dañar el corazón, o sea, una manipulación. Desde ahí ya yo creo que él hubiera empezado a decir, no, esto ya, sí, ya no. Y si hubiera sido encontrado también con o victimización o llanto, cosas, o no me dejes, no sé qué, o sea, ya yo hubiera dicho no, no ni él ni ella pueden ser el Dios del corazón, ni el ídolo del corazón, porque desde ahí ya todo mal. Entonces, eso para mí fue claro en ese tiempo y tuvo mucha tranquilidad. Yo tuve mucha tranquilidad de que, aun si fuese que lo viera, no era como que, no, no, era Una como, etapa más y ya. y muchas veces uno piensa que porque ora, porque ya conoce al Señor, no necesita a la gente, y no es cierto. La iglesia, el Señor la formó para eso, para que busquemos ayuda y consejo. Entonces no tuvimos ayuda hasta que nos íbamos a casar, que sí tuvimos una consejería con el pastor que nos ayudó muchísimo. Nos puso como que nos dio un, espere, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es todo esto? Vamos a solucionar, vamos a tratar, porque el día de su boda ustedes pueden ir a sonreír y hacer una payasada, pero de ahí en adelante, ¿qué? A mí no me preocupa el día de la boda, me preocupa el después. Entonces eso fue como que, uy, es cierto. Sí. Porque hasta la luna de miel puede ser linda, pero ¿y de ahí para allá qué? De ahí para allá empieza todo. Y lo aterrizan a uno, No, realmente, literalmente. es que no saben no saben a lo que van, sí. Y realmente uno por más emocionado que esté, por más preparación que haya tenido, por más cursos prematrimoniales que haya llevado, uno no tiene ni idea de lo Ni que va idea. cuando se casa. Así que si hay parejas aquí, busquen ayuda. Sí. Es necesario y ser honesto en la ayuda. No como, ay, es que, porque a veces hay personas que uno pregunta y él tiene una versión, ella otra y los dos otra. Sí. Pero si yo soy honesto con lo que estoy viviendo, voy a poder tener un cambio, una ayuda, si es que realmente la quiero, si no, pues se sigue con la máscara. Sí, Pero si es algo que busca honrar al Señor, es necesaria la ayuda. claro. Y entonces, bueno, se casan. Bueno, nos casamos, seguimos teniendo situaciones, conflictos, pero dos personas que amamos mucho de la iglesia nos ayudaron, un matrimonio nos ayudó en ese primer tiempo hasta que dijimos, bueno, ya, esto no es ni usted ni yo, es el Señor. Y vamos a respetar al Señor y vamos a caminar delante del Señor, como es. Habiendo ya bajado los ideales, las expectativas, los engaños, todo, este es usted, esta soy yo, vamos a caminar en esto y a ver qué hacemos con nosotros. Porque pues uno no dice, yo no me casé como para divorciarme, ¿cierto? O sea, Sí. me casé ¿para qué? Porque aún hay muchos ideales, ¿cierto? Del príncipe azul y no es cierto. Porque aunque buscamos al Señor, somos imperfectos, pero buscamos al único perfecto que nos puede ayudar. Entonces, pasó el matrimonio, ya dijimos como que, bueno, ya es momento de que queríamos tener hijos y teníamos eso claro. Queríamos tener hijos pronto, no queríamos dejar pasar el tiempo, porque queríamos tenerlos jóvenes y pensamos como, bueno, los tenemos jóvenes y aun cuando estén grandes, seguimos estando jóvenes. Entonces, eh, empezamos, bueno, en el proceso, el Señor me dio la gracia de quedar embarazada, quedó en embarazo y ahí comenzó como otro Otro de trato. esos tratos del Señor. Tratos divinos. Sí. Sí, entonces quedó en embarazo y el embarazo no fue como lo idealicé. Como yo te decía, siempre quise ser mamá, pero soltera. Pero entonces eso me llevó a idealizar el embarazo. El embarazo va a ser así, 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 hermoso, voy a ser así, no sé qué. Y Instagram, las redes sociales son perfectas para engañarlo a uno, o sea, para trabajarle la mente a uno de una manera asquerosa. Entonces, eh, no fue nada de eso. Fue muy difícil, aunque fue un embarazo sano, gracias al Señor, fue muy difícil emocionalmente, mentalmente. El Señor como que, bueno, hija, vamos más profundo. Y fue un tiempo muy duro. Pero yo me di cuenta en el embarazo, en el parto, que mi alma no había sido sana, ni salva. Que aunque caminaba con el Señor, aunque amaba al Señor,
seguía gobernada por mi alma y por mis emociones, por mi control. Porque oraba por el parto, yo decía como que el parto va a ser así, 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 pero desde mi control, desde lo que yo pienso que va a ser. Y en el parto fue muy difícil, el Señor me llevó al borde de la muerte para encontrarme con Él cara a cara y fue una bendición, pero fue muy difícil, creo que sí es Primera de Pedro 1:9 o 2:9, donde dice que para que obtengáis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y yo no había entendido eso. Era como que, pero pues yo ya soy salva. Pero ahí el día del parto y esa semana comprendí que mi alma no había sido salva. Y fue una experiencia muy dura, pero de las más hermosas y por las que más le agradezco al Señor. Mm, ¿Tú crees que cuando tú dices que tu alma no estaba sujeta al Señor, era por falta de fe, No era falta de fe, era falta de humillación. O sea, era falta de redención? No. de humillarme yo, o sea, Ok. de rendirme, de rendición, Sí, ok. de rendición, de yo aceptar lo que tenía el Señor para mi vida. Como yo te digo, tenía una versión a la autoridad y de eso no se escapó el Señor, o sea, aún al Señor era como que, bueno, Señor, estamos juntos, pero yo mando, ¿me entiendes? Como que tú sí, pero yo también. Ujú. Tú mandas en esto y yo en esto. Entonces, faltaba mucha rendición, porque yo le dije ese día a mi esposo, bueno, hagamos maletas y empácame una ropa para mañana y ya, porque mañana volvemos. Pero entró al proceso del parto, fue una inducción eh, y fue muy complejo, porque empecé con medicamento a las 7 de la mañana de ese día. Al otro día, a la madrugada, me rompieron fuente porque no había roto fuente, no había dilatado. Me intentan poner la epidural porque la pedí, no pudieron, me hicieron como seis intentos y todos salían con sangre. Entonces ella dice, la anestesióloga dice, no está bien, esto no está bien, tráigame lo que mide la presión, me mide la presión, estaba por los aires. Y entonces ella dice, hay que hacerle una cesárea, pero la doctora le dice, yo no puedo, es un proceso natural, hay que dejarlo. Entonces obviamente fue como, ¿por qué no pueden hacerme una cesárea? Sí, Yo necesito qué tener a desespero. luz. Tenía los dolores, tenía todo. El Señor la permitió así. Cuando vuelvo a la cama después de eso, porque me llevaron a poner la epidural, no pudieron, etcétera, empecé con una inconsciencia, o sea, no recuerdo nada, no recuerdo nada. Recuerdo casi al mediodía, como a las 12, que ya había dilatado, o sea, tantas horas, con el dolor, con todo, ya había dilatado y dicen, llevémosle a la camilla. Pero llegamos a la camilla de partos y empiezo yo a delirar, empiezo a hablar bobadas, o sea, estaba tan ida que empiezo a hablar bobadas, empiezo a decir, no necesito comprar flores, no, no sé qué, no, ni siquiera recuerdo cuándo nació mi hija. ¿Pero era por la presión tan alta o Sí, por el mismo dolor que estabas era por la delirando? presión, o sea, la presión lo que hace es que descompensa todo, tenía preeclampsia severa. Claro. Entonces me iba y volví a pujar, fue el Señor. Y el Señor guardó a mi hija sobrenaturalmente porque ella nació bien, sana completamente. Estuvimos 2 horas y media en ese proceso, donde yo no recuerdo dónde ella nació, pero cuando ella nace, empiezo en código rojo, a perder mucha sangre, mucha sangre. Eh, Esa pérdida de sangre obviamente hizo que estuviera ya, me estaba ya como desangrando. Me inyectan sangre, me inyectan adrenalina Ujú. porque no tenía, o sea, me estaba muriendo. No respondía. No, me estaba muriendo. Entonces me inyectan adrenalina y cuando abro yo los ojos veo ese cuarto como un cuarto de terror lleno de sangre. Y yo, ¿qué es esto? Esto es mío. Y me dicen, sí. Salgo a cuidado crítico y me dicen, usted tuvo su riñón, su páncreas, su hígado están completamente dañados. Y eso tuvo un principio de paro cardiorrespiratorio. Me entregan a Aden, ahí la conocí, porque no ¿Pero había tú qué conocido a Aden. sentiste en ese momento cuando te dijeron eso? ¿O todavía estabas No, como, pues ok, nada, estaba en shock, como que, ¿qué es y esto? tu esposo? No, él sí lloraba y lloraba, él sí lloraba. Entonces en ese momento conocí a Aden, no Solo, había conocido a solo Aden. llevo 9 meses de casado, señor, no me hagas esto. No me la quitas. Cuando la vi fue como, o sea, como un choque tan fuerte. Ahí no podía tener acompañante y estuve una semana ahí sola con él. Parecía un robot lleno de aparatos. Él podía ir por horas, pero eran muy pocas. No dormía. Y recuerdo uno de esos días donde estaba mucha amargura, muchos reclamos, porque tenía mucho orgullo. O sea, como yo te digo, yo decía, yo voy al parto y ya. No tengo miedo al parto, no tengo miedo del dolor, no tengo miedo de nada, porque pues yo puedo con todo. Esta fuerza interna que tenías era debido
No sé, ¿crees tú que era debido a ese matriarcado en el que creciste? ¿Crees que todavía faltaba como limpiar bien esa Sí, área de claro. tu vida? Sí, claro, porque era como ese falso empoderamiento. Es que las mujeres podemos con todo. Entonces yo decía, yo puedo con todo, y no es cierto. O sea, sin el Señor no podemos con Pues nada. nada. Entonces, eh, me entregan, bueno, recuerdo uno de esos días tan duros donde le dije al Señor, Padre, aquí, ella lleva aquí una semana sin poder bañarla, sin nada, ni siquiera ha recibido un rayito de sol. Y eso fue esa madrugada, como estaba en cuidado crítico, no había descanso. Yo le ponía el gorrito aquí para que ella pudiera dormir, Ujú. pero yo no podía dormir porque estaba afuera de la esquina de dar a luz, aquí cuidado crítico, esos Todo el día gritos, 24/7, literal, todo gritos. el tiempo. Emergencias, hubo una señora que pasó, entró después de mí y llevaba media hora sin líquido y el bebé cuando nació con problemas, con situaciones donde estuvo internado en cuidado intensivo neonatal y él nació perfecto, o sea, el Señor la guardó ¿Cuánto tiempo estuviste en expulsión, 2 horas cierto? y media, Y en sana. sano, Sí, completamente el sano. trato era contigo. Sí, No. sí. Entonces, esa madrugada, ese día en la mañana, había una ventana pues tapada y eso, pero el sol atravesó esa ventana y estuvo en todo el cuerpo de ella. Y yo dije, Señor, o sea, fue el Señor, porque yo le había dicho que yo quería un rayito de sol. Lindo. Y el Señor le puso un rayito de sol. Ujú. Entonces salí del parto, salí de la clínica, para mí fue una victoria, pero saliendo de la clínica le dije a mi esposo, yo tengo una conversación pendiente con Dios y no sé cuándo se va a dar, pero yo la necesito, porque había tanto como que digerir, como Señor, ¿qué Claro. pasó? O sea, casi me muero, pero ¿qué pasó? Y salí con crisis de pánico muy fuertes, porque yo sentía que me iba a morir y que ya se iba a morir. ¿Tú sentiste, no sé, de pronto como si el Señor te hubiera soltado en ese momento? Sí, yo me sentía abandonada por el ¿Sabes? Señor. ¿Sabes qué imagen se me viene en ese momento? Y pues obviamente no es la magnitud, obviamente, de lo que sintió Jesucristo, pero ay, cuando él en ese momento en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Como ese abandono en Sí, medio de ese sufrimiento. sí, Pero después de ahí viene una resurrección hermosa, sí, que me imagino es tu caso. sí. Sí, porque faltaba mucha rendición en mi corazón, había mucho orgullo, mucha soberbia, mucho yo manejo, yo controlo. Entonces tenía crisis de pánico porque sentía que me iba a morir y que ella se iba a morir. Yo decía, yo no me puedo morir porque quién la va a cuidar, pero ¿qué tal que se muera ella? Entonces, una noche, ya llevaba ya un mes de nacida, en la madrugada me levanto yo ya desesperada y le dije, Señor, no importa, si ella se muere, te la entrego, porque tú eres mi Dios, yo te adoro a ti, o sea, si ella se muere, tú permaneces. Sí. Entonces no importa, Señor, y si yo me muero, tú vas a cuidar de ella. Y entregué eso, esa noche al Señor y empezó un cambio en mi vida. Luego a los meses, ya tenía como 5 meses, le tocó a mi esposo dar la palabra en jóvenes, le tocaba ir a dar la palabra en jóvenes y yo quedaba sola con ella. Y ese día fue el comienzo de mi sanidad, porque ese día yo quedé sola y empecé a sudar. 5 meses Sí, después sí. de, No wow. había tenido la conversación con el Señor. A pesar de que seguía orando, eso seguía aquí, o sea, seguía clavado. Sí, Y el Señor y yo seguíamos ahí como, como sabemos que tenemos una tenemos que hablar. conversación. Sí. Y él se va y quedo yo sola y empiezo yo a sudar, empiezo con taquicardia, empiezo una cosa horrible. Y yo la acosté y la dejé en la cama, 5 mesecitos. Y me voy para la otra habitación y comencé a gritar como loca. Y yo le decía, Señor, no más, no puedo con esto más, no puedo más, Señor. Empecé a recordar ese momento y yo le dije, ¿por qué tú me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué tú Wow. permitiste que eso pasara así? ¿Por qué si tú eres mi padre? ¿Por qué? Y empecé como a desgarrar mi alma y yo decía, no aguanto más esto. Y el Señor me dice, por amor, te llevé allá por amor, porque tú necesitabas encontrarte conmigo. Wow. Aunque yo sé que había sido salva, pero como te digo, mi alma seguía gobernándome. Cuando el Señor me dice por amor, uy, eso me Ya. quebrantó. Otra vez amor, ¿te acuerdas? El te Sí. amo, siempre el Señor me marca con eso. Y cuando me dice por amor, yo dije, pero ¿qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor es este, Señor? Y empecé a orar y yo empecé a recordar ese momento y a decir, tú estabas conmigo en ese lugar. Tú fuiste el que me cuidó, tú fuiste el que recibió a él, tú fuiste el que la sacó, tú fuiste el que me cuidó esa semana. Empecé a orar, a orar, a orar y a entregarle al Señor esos reclamos y a decirle, no importa, Señor, porque tú nunca me abandonas, tú siempre estás conmigo y siempre estuviste conmigo y hoy estás conmigo y no importa, yo no estoy sola porque tú estás conmigo.
Estuve como una hora, más de una hora en eso. Y yo sentí que algo se desprendió de mí. O sea, literalmente ese día, después de tiempo, sí nació una nueva mujer. O sea, no, sí, una nueva yo, humilde. Ese día empecé a ponerme el yugo del Señor, a humillarme y a rendirme. Porque como te decía, a veces la gente me dice, ay, no, es que para ti ha sido súper fácil ser mamá porque siempre lo quisiste. Y no, porque antes fue muy contraproducente porque tenía muchas expectativas que no se cumplieron y no se cumplen y ni se van a cumplir. Entonces renunciar a esas expectativas y entregar al Señor como ya esto fue lo que tú permitiste porque yo lo necesitaba, aunque fue duro, para mí fue como Sí, conocí gracias. un aspecto de Dios muy íntimo. Muy íntimo y muy audaz, porque, uy, siento que, sabes, en el mundo ahora está muy cegado en que, primero, en que todos los caminos llevan a Dios, mentira. Segundo, que Dios no permitiría nada malo en mi vida. Dios, o sea, no ven a un Dios como un Dios que trae juicio. El Señor trae juicio. Permite cosas para que ese juicio en nuestra vida quebrante eso, que no nos dé, o sea, es como una pared Sí, que si nosotros permitimos se va haciendo más ancha y nos va separando del Señor y el Señor trae un juicio que quebranta esa pared, nos quebranta a nosotros y nos hace acercar a Él. sí, Y eso es una realidad que muchos jóvenes no entienden, o sea, de verdad el Señor trae juicio y si no sí, veamos en el Antiguo Testamento, que mucha gente, claro, dice como no, pero es un Dios muy malvado, es como se le ocurre, pero Él dio muchos años de gracia, es un Dios muchos santo. años, exacto, es un Dios santo. Nuestra mente humana, nuestro corazón humano muchas veces no entiende sus tratos. Pero cuando llegan esas conversaciones de verse con Dios a cara, es como, Sí, bueno, ¿tú sí, y el Señor es que, presto. crees que es válido? Bueno, lo viviste, pero ¿es válido hacerle esos reclamos al Señor? O sea, ¿son necesarios? ¿Cómo crees que se siente Dios, digamos, como con esas preguntas tan fuertes? ¿Él las recibe? Sí, yo pienso que todo depende del corazón. Porque si yo estoy como hablándole a Dios con irrespeto, como en modo de injuria, por así decirlo, Sí, como, ¿por qué tú lo haces? Es que tú eres malo, es que tú, ¿por qué es esto? claro. Pero cuando con corazón honesto uno le dice, ¿por qué? O sea, yo necesito saber, Sí. porque tú eres Dios, ¿a quién más le voy a preguntar sino a ti? Si tú eres el único que me puede responder, entonces el Señor sí recibe esas preguntas. Y vemos que realmente a lo largo de la palabra muchas personas, muchos le hicieron preguntas al Señor así, y el Señor nunca se quedó como en, no me preguntes, yo soy Dios, no, Sí, él es un Dios de amor, sí. Y Él es un Dios muy apasionado y Él nos ama y Él entiende nuestra humanidad porque Jesús se hizo humano y padeció lo que nosotros padecimos. O sea, Él conoce lo que sentimos y Él nos responde. Pero como te digo, todo depende del corazón. Si yo realmente quiero saber y quiero conocerlo porque porque Él sabe que yo lo amo y porque Él sabe que yo realmente quiero saber porque eso está dañando nuestra relación. Él lo va a responder porque Él nos ama. El amor de Dios por nosotros es tan genuino, tan intenso, que el Señor aún, como Él dice, o sea, yo me hago cargo de tus heridas y yo las voy a vendar. O sea, yo herí, pero yo sanaré. claro. Entonces, Él me hirió, pero Él me sanó y me ha sanado. ¿Cómo cambia tu maternidad después de esto? ¿O cambia de alguna forma? Sí, ¿Cambia tu claro. perspectiva? Sí, claro, porque en medio de todo, sí había amargura. Había amargura y había frustración. Y aún en momentos me amargo y me frustro porque quito los ojos del Señor. Cuando nosotros nos sumergimos en lo cotidiano, en lo cambiante de lo cotidiano, que nunca hay algo claro, o sea, yo hago mi día, pero mi día nunca será como lo hago. Es muy duro porque son bebés todavía, porque todo cambia. Por ejemplo, el martes que fue muy chistoso, yo tenía planeado ir a la célula de los niños, hacer esto, no sé qué, no sé qué. Ese era mi día. ¿Y qué pasa? Que en la mañana un accidente, todo el día en el hospital con Eden. Claro. Entonces, como que, señor, si yo me aferro a mi agenda, mi mente se va a enloquecer, me voy a amargar. Pero si yo aprendo a soltar en el Señor lo que Él quiera mover el día a día, lo voy a disfrutar. Entonces, he aprendido a disfrutar al Señor en lo cotidiano, en el día a día, en que ya no tengo lo que tenía antes de tiempo, pero lo que me ha dado la maternidad ha sido hermoso. Que tampoco me ha dado plenitud, sí, porque me ha hecho aún consciente de que definitivamente nada plenitud, solo el Señor. Pero ha sido una herramienta que el Señor ha utilizado en mi vida muy grande, muy poderosa para acercarme a Él desde otra perspectiva, desde una manera más íntima y desde un corazón más humilde, o sea,
más yo y más intencional, Claro. porque en la maternidad hay que pelear los momentos con Dios. Entonces ha sido más intencional. Me ha sacado de la comodidad, del buscar a Dios cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando termino de hacer esto. No, yo ya sé que tengo sí o sí que hacerlo, porque Sí. si no se va el día, se va la noche Sí. y no lo hago. Entonces ha cambiado mucho. Y qué lindo que el Señor nos recuerde todos los días no son tus expectativas, son las mías. Lo mencionábamos al principio en la relación del noviazgo. Llegamos con expectativas, llegamos a la maternidad con expectativas, pero nunca es, Señor, cuáles son tus expectativas para esta área de mi vida, para mi noviazgo, mi matrimonio, mi maternidad, mis hijos, mi esposo. Tenemos siempre como un velo, ¿cierto? Sí, Como una total, imagen sí. que distorsiona completamente la imagen que el Señor nos quiere mostrar. Sea cómoda, no sea cómoda para nosotros, cambia uno nuestros planes, pero es eso, es vivir muy consciente de la expectativa que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Ni siquiera nos vayamos a la otra semana, en 5 años, no, el día de hoy. Ahorita sí. ¿Cómo puedo vivir en tu expectativa hoy, Señor? Sí. Sí, eso ha sido muy tremendo, o sea, ha sido un proceso muy transformador en mi vida, porque de pasar a tener el control de todo, supuestamente yo mentalmente, a no tener el control de nada. Eh, o se lo tira a uno o lo transforma, Sí. una de dos, porque o la maternidad se lo tira a uno o lo transforma, como yo decía vivirlo en el Señor. Y yo he decidido por la segunda, que me transforme, porque yo quiero ser al Señor, o sea, yo quiero al Señor verlo ahí. Y obviamente también en el proceso de la maternidad, muy importante, una red de apoyo. O sea, mamás con las que uno puede decir, a las que uno puede acudir, estoy viviendo esto, me está pasando esto, no solo con los cuidados del bebé, sino conmigo como mujer. Claro. Estoy sintiendo esto, y para mí, por ejemplo, mi hermana ha sido una de esas, que ella es mamá, ¿cierto? Ya es mamá, una niña, también grande. Ella me ha ayudado mucho en eso. Como, pero porque estoy viviendo esto, mire, siento esto, sí, es normal, sí, Sí. yo también. Entonces como que, uy, Señor, Sí, sí. una red de apoyo en la maternidad para mí lo ha cambiado Es todo. esencial, claro. Y también la genuinidad de decir, sí, estoy sintiéndome así, o sea, hoy quiero salir corriendo, porque nosotros tendemos, y tristemente nosotros como jóvenes, y en esta generación se tiende mucho a soltar, o sea, me canso del trabajo, lo cambio, me canso del estudio, lo cambio de carrera, cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de celular, cambio de novio, cambio de carro, Hasta de esposo. hasta de esposo, Y los hijos, ¿no? literal, me canso del esposo, me consigo un amante, Sí. horrible, así es, Sí. esa es nuestra generación. Pero ¿qué pasa con los hijos? Y a mí me pasó un tiempo donde yo dije, yo estoy harta de la maternidad, o sea, no puedo más con ¿A esto. quién le devuelvo esto? Y ese día yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. ¿Qué hago si ya no puedo devolverla? O sea, ¿qué hago con él? No puedo, ya, ¿qué hago? Y ese día el Señor me dijo, la raíz de tu problema es que tienes miedo a madurar. Wow. Y yo dije, pues claro, o sea, es Otra cierto, cosa. otra más. Es cierto, Señor. Sí. Es cierto, porque los hijos nos llevan a madurar. Y definitivamente, o sea, si a mí me preguntan una palabra, ¿qué es la maternidad? Yo diría Jesús. Porque es que es entrega y sacrificio, no al nivel de Jesús, porque nada se iguala, pero es que la entrega que diario se tiene que tener, la compasión, el yo presentarle a ella el evangelio vivo, no lo que yo le voy a leer, yo le puedo leer y qué bendición, pero lo que está viendo en mí. Si ella en mí no ve a Cristo, ya no va a seguir a Cristo, mis hijos no van a seguir a Cristo si no los ven en mí. La disciplina, que también se ha perdido mucho, que la crianza positiva y todo eso, no estoy de acuerdo con esas cosas de que es que tienes que validar, uno es ley, es que si tu hijo le da una patada al gato, dile que tiene que hacerlo con amor, que le pegue con amor, literal lo leí así. Ay, no. Y yo dije, ¿cómo así? Lo que usted tiene que hacer es darle con la vara, y Saque la decirle vara. que no le dé al gato que le duele, ¿cómo así que darle con amor? O sea, cosas que yo digo no tiene Claro. sentido. Se ha llevado que la generación de cristal, pues se ha llevado a que esta generación críe los hijos peor que esa generación de cristal. Totalmente. No puedes llorar, si lloras está bien, nadie te puede tocar, no puedes hacer nada, o sea, todo lo que hagas está bien, porque todo lo que haces es válido, tus Todo es válido, emociones, exacto. si eres grosero, es válido, no tienes por qué estar, Sí. puede ser como quieras, y no es cierto. Puedes gritarle a la otra persona. No es cierto, yo sí valido tus Sí. emociones y entiendo que eres un ser humano con errores, ¿cierto? Pecador, pero yo te voy a corregir y te voy a instruir y no vas a pasar límites, porque es que el no es fundamental, no vas a hacer esto y no vas a hacer lo otro. Entonces, para mí la maternidad ha sido eso, o sea, una entrega, un sacrificio, un cambio de perspectiva, 100%. El yo transmitir la fe, o sea, transmitir a mi generación, porque Dios cuando nos ve, que eso es otra cosa hermosa que Dios nos dice como mujeres, es
ser dadoras de vida. Dios en nosotras ve generaciones, ve que somos tan dignas de confianza para Él que nos entrega a sus hijos, porque es que los hijos que tenemos son de Él, se los debemos devolver a Él. Los hijos no son una carga, son una herencia del Señor. Claro, qué bueno poder evitar embarazos adolescentes, sí, pero ¿por qué hay embarazos adolescentes? Porque esas niñas eran como yo, no han entendido su valor, no han entendido su dignidad, no han entendido que son tan valiosas, que no cualquier hombre puede tener acceso a ellas, que no son el basurero de ningún hombre, que hay uno que debe pagar ese precio por ellas por amor. Entonces, por eso se dan los embarazos y mucho peor el aborto. De simplemente esto es un problema, me deshago de él. Si tiene hijos, se va a acabar su vida, su sociedad, se le va a acabar el futuro, se le va a acabar la carrera, se le va a acabar, sí se le va a acabar la pereza, eso es lo que se le va a acabar, el egoísmo, se le va a acabar estar centrada en sí misma. La palabra lo dice, la mujer se salvará teniendo hijos, pero se salvará ¿de qué? De sí misma, porque hay mucho egoísmo en la mujer, hay mucho orgullo en la mujer y eso debe ser erradicado. Y yo ahorita me dedico a mi hija, 100%. Y es tremendo como uno ve que la gente dice, ay, que esas mujeres son oprimidas, son esclavizadas, y yo me siento la mujer más libre del mundo, o sea, literal. No digo que no debamos generar empleo, ¿cierto? Pues tener un emprendimiento, tener una cuenta de ingresos es muy importante. El autocuidado, pero es que mi belleza no depende de lo que soy externamente, sino que la belleza que tengo internamente se refleja exteriormente. Y aún no el descuidado personal, o sea, como que, ay, no, entonces soy mamá, soy ama de casa y voy a andar en bata y con una cola aquí todo el día. No, yo me puedo cuidar. Yo me puedo cuidar, pero poder servir a mi familia, servir a mis hijos, ver que mis hijos son una flecha que yo voy a lanzar más lejos que yo, que van a llegar a más personas donde yo no voy a poder llegar. Para mí es una bendición, o sea, es un regalo del Señor la maternidad, no es una carga. No es una acabar de vida, no es que no estoy lista para ser mamá. Hay cosas que sí se deben tratar, pero que el Señor trata en medio de. El Señor en mi maternidad ha tratado mucho y ella también se ha llevado, mi hija se ha llevado tristemente muchas cosas de mí, pero cuando yo veo en ella heridas y cuando yo veo en ella cosas que sé que vienen de mí, eso me lleva a mí a desear y anhelar la sanidad para que ella no crezca herida, para que ella tenga un camino libre. Entonces ha sido una bendición hermosa estar con ella, educarla, poder conocer su corazón, aún la maldad de su corazón que desde pequeños manifiestan y saber cómo soy consciente de eso para poder hacer un camino de oración para ella y un camino de instrucción. Sí, en definitiva, solamente Jesús trae la libertad a ese pensamiento de que no somos oprimidas. O sea, de verdad, qué libertad. Y nosotros nos podemos decir, claro, esto siempre y cuando tengamos un esposo que esté sujeto al Señor, pero qué libertad hay de estar en la casa, cuidar a nuestros hijos, tener un tiempo para emprender, un tiempo para estar con nuestros esposos, un tiempo para encargarnos de la cocina. Para mí eso es libertad. Opresión, porque pasé por eso, es estar en una oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que la vida se le vaya a uno, y uno no, yo no sé si voy a poder ser mamá porque quién me los va a cuidar, para dárselo a mi abuela, pero claro, porque ese no es el diseño de Dios, por eso nos sentimos tan incómodas en el molde del mundo. Es que nosotros no pertenecemos al molde del mundo, pertenecemos a la perspectiva del Señor, al plan que Él nos dio. Que no es pobrecitas estar encerradas, yo no estoy encerrada, o sea, es más, gracias a Dios tenemos la libertad de poder planear un emprendimiento, tú tu emprendimiento, yo planear las cosas, o sea, te puedes decir, voy a trabajar, no voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no todas las personas cuentan con esa bendición, es cierto, o sea, te puedes decir, yo sé que hay mujeres que tienen que trabajar, cierto, sí o sí, pero que aún no es el hecho de si trabajo o no trabajo, o sea, es el corazón. Si yo trabajo para salir de mis hijos, porque es que tú eres mi hijo, pero te voy a dejar ahí porque tú no puedes ser un problema para mí, ahí es el problema. O si yo me quedo en casa con la libertad, no es que me quedo en casa amargada, ay, me quedo en casa porque me toca, no, me quedo en casa con la libertad de que puedo quedarme contigo y de que estoy instruyéndote, de que estoy haciendo un esfuerzo, un sacrificio para que tú crezcas, no solo siendo útil a la sociedad, sino amando y respetando al Señor. Entonces no es como, entonces me salgo a trabajar y ya que las cuentas se paguen solas, no. Es el corazón. ¿Cuál es la actitud del corazón al trabajar? ¿Cuál es la actitud del corazón al estar en casa?
Sí, la actitud, como te digo, es orgullo, soberbia, es yo, mi vida, mis Mejor sueños, váyase mi a trabajar. independencia. Y si es amargura, que pereza estar acá, que pereza esto, que pereza lo otro, maltrato a los niños, Sí, irrespeto, todo mal, o sea, toda una amargura, una queja, un desenfreno horrible en la casa también, un descontrol, entonces ¿para qué te quedas en la casa? O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor? sí. Porque aún trabajar desde casa es una bendición, o sea, tú trabajas, tú tienes tu tiempo y qué bendición poder hacerlo. Hay mamás que trabajan desde casa y también cuidan a sus hijos. Ujú. Para que de pronto yo sé que la gente, cierto, todo lo malentiende y es como que "Ay, entonces no trabajo", no. O Sí, sea, sí, ¿cuál es tu muy bueno corazón? que hagas esa aclaración, ese punto. Claro, hay mamás que obviamente por circunstancias, por decisiones, ¿cierto? Tienen que trabajar totalmente. Pero sí, el hecho acá es que tener hijos no es opresión, No, es libertad y como decía Kate, es libertarse de uno mismo. sí, Uy, o sea, hay tantas cosas que algo que a mí me pasaba al principio es que me costaba mucho dejar, por ejemplo, ciertas áreas de mi vida que estaban lastimadas, porque al yo dejarlas, como que se iba mi identidad y yo no sabía yo quién era. Yo decía, pero ¿qué hago yo sin esta Michelle iracunda? Entonces ya cómo voy a sí, reaccionar. ¿Qué hago yo sin mis 3 horas de skincare? Por ejemplo, ¿cierto? Y el Señor estaba ahí como, es que soy yo, tu identidad soy yo, tienes que reflejar, o sea, yo me tengo que reflejar en ti. Y eso ha traído mucha libertad, mucha sí. sanidad, realmente. Y ahora con el tema de los hijos, ay, Kate lo sabe, yo quiero tener 8, hasta donde Dios lo permita, pero sí, una vez Katherine y yo estamos leyendo un libro que vamos a ver si se puede dejar aquí abajo en la biografía para las mamás, que es impresionante, o sea, qué libertad trae, ¿cierto? Y también, no tanto la libertad, sino es un RX para nuestro corazón, o sea, es un confrontamiento de qué estoy haciendo en mi maternidad. Sí, Pero lejos de juzgar, es que nos anima a cambiar las cosas que estamos haciendo mal. sí. Sí, porque aún, aunque conocemos al Señor, amamos la maternidad, nos equivocamos. Claro, No hay madre perfecta, yo no soy perfecta y yo hiero a Eden y yo le digo, Eden, yo necesito a Jesús. sí. Así como tú, yo necesito a Jesús y por eso te hiero y te pido perdón, porque Sí. obviamente yo le pido perdón. Espérate que estén más grandes porque vale, no me dice. Tú necesitas a Mamá, Jesús. necesitas a Jesús hoy y yo sí. Sí, Lo literal. necesito. Y es una bendición que ellas lo sepan, Sí, que yo no soy su Dios. sí, qué lindo. Yo no soy su Dios, yo tampoco puedo llenarte a ti. Sí, Solo Jesús puede llenarte y si ellos son conscientes de eso, si ellos ven en nosotros a Jesús, si ellos ven coherencia, sí, coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos tratamos como esposos, porque obviamente los hijos son una bendición, pero mi pacto es con mi esposo. claro. Ellos son un regalo y una encomienda del Señor, pero yo tengo un pacto es con mi esposo, cómo trato a mi esposo, cómo soy, que para mí ahorita decirlo es un milagro, porque la gente que me conoce sabe lo que yo era, o sea, sabe que yo no le di con la plancha por gracia del Qué Señor, verdad. pero casi. Entonces es una bendición poder decir, es que mi esposo es al Sí, que yo debo respetar primero, o sea, primero al Señor ante todo, segundo a mi esposo y como mi esposo ama al Señor, sé que voy como a la fija, ¿cierto? Y tercero también a mis hijos, como quienes, como hijos de Dios, como creados a imagen de Dios. Y yo tengo una hija, yo no quiero que mi hija mujer crezca con esa herida y esa identidad con la que yo crecí, de amargura, de deshonra, de desprecio hacia la feminidad, de desprecio hacia la autoridad. Yo quiero que ella vea que es hermoso caminar bajo el plan de Dios, es hermoso caminar bajo los parámetros del Señor, que no es ni esclavitud, ni el lavado de cerebro, ni opresión, sino que es libertad, es verdadera libertad, o sea, la verdad nos hace libres y la verdad es Cristo y Cristo nos hace libres. Entonces, hay matrimonios jóvenes, hay parejas que se quieren casar y que es como que, o sea, el matrimonio se ha desdibujado horriblemente. La gente no quiere casarse. Y la gente dice es que se casaron y se les dañó todo. O sea, vivían bien 10 años, se casaron y se dañó todo. sí, Entonces, como vivamos bajo lo que dice el Señor, honremos al Señor y en ese caminar, en ese paso a paso, vamos a tener bendición. Y los hijos son una de esas bendiciones. Que entonces me voy y tengo hijos ya. No, o sea, que cada persona tenga su intimidad con Dios
y que Dios le muestra a cada persona, o sea, que Dios le muestra a cada matrimonio. A cada pareja puede que alguien diga, no, nosotros, para nosotros lo mejor fue haber esperado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y el Señor lo permitió así. Sí. No todos somos iguales. Sí. No hay una maternidad igual, no hay hijos iguales. Ni siquiera los hijos nacidos de uno mismo son iguales. En todos hay diferencia, hay diversidad y hay hermosura del Señor. Entonces es como aprender a ver al Señor en todo lo que hacemos. Si yo aprendo a ver a Dios en lo que hago diario, en la comida, en recoger los juguetes 1000 veces, en hacer todo 1000 veces, ahí yo voy a encontrar gozo. Porque estoy dando al Señor mi mejor alabastro, o sea, mi mejor aceite. Lo mejor que yo le puedo dar al Señor en este tiempo es este aceite, porque no puedo tener un activismo como el que tenía antes, no puedo disponer de mi tiempo como lo hacía antes en la iglesia, servir aquí, 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 no puedo hacer todo eso. Pero ahora puedo ver a Dios mucho más íntimo, puedo respetar al Señor con mucha más genuinidad, o sea, con un corazón con más humillación, con más disposición, con más rendición, y puedo invertir en esta generación que está creciendo, que es la que va a continuar el legado. ¿Qué le dices a Catherine que quería ser mamá soltera? ¿Qué le dices a Catherine? Que está loca, Sí. que ni por nada. No, admiro a las madres solteras porque es duro, Sí. es muy duro. La maternidad es muy dura, o sea, no es un cuento de rosas, o sea, no es como tampoco es como el príncipe azul, Sí. ni tampoco es lo que dice en Instagram, que son las fotos aquí, sí, eso es una foto de un segundo, pero al otro segundo ya está Sí, llorando ya estaba el niño vomitado encima. Entonces, que es muy duro, o sea, es muy duro y todo lo hermoso, o sea, todo lo mejor es duro. Las cosas que son así tan fáciles, tan ciertas, no son tan agradecidas. Pero cuando yo veo el fruto de mi esfuerzo, eso vale todo. O sea, vale todo el esfuerzo, vale todas las trasnochadas. Cuando yo veo a mi hija sentirse amada, sentirse segura, cuando veo que es una niña sana, y no físicamente, emocionalmente, cuando veo que ella aún tiene, desde ya tan pequeña, tiene como una disposición al Señor, cuando orábamos, cuando cantamos, eso lo vale todo. Entonces, ¿qué Sí. le diría yo? Que no, que está loca, que vivir realmente la maternidad bajo el diseño de Dios es hermoso, que tener un esposo que ama al Señor y que cumple las funciones como padre que ama al Señor es una bendición. O sea, porque es como, ay, es que la mujer es la que se embala, eso me decían a mí. La mujer es la que se embala porque el hombre sale y le da una patada. No es cierto. Los hombres que aman al Señor no se quedan por mí, ni por los hijos, se quedan por el Por Señor. el Señor, Así claro. nosotros no nos quedamos por ellos ni por los hijos, por el Señor. Si fuera por nosotras salimos corriendo. Exacto, es por el Señor. Entonces, tener un esposo que realmente ama al Señor, que ama, respeta al Señor, que me ama, que ama a su hija, que cuando se ve realmente, sí es cierto que uno ama más al esposo cuando es padre, Sí. literal, o sea, porque verlos a ellos en esa función de protección, de cuidado, de como, es Sí, hermoso. se vuelven como más guapos. Sí, sí, y se vuelve como más entrañable, Sí. como admirable. Admirable. Admirables. Totalmente. Yo lo admiro a él bastante desde que somos papás, Qué lindo. porque lo veo como se esfuerza trabajando, como enfermo trabaja, como es, vamos a tener más, que necesita ella, cómo hacemos, cómo te hago a ti también sentir mejor estando acá, porque él es consciente de que también es un sacrificio, porque yo trabajaba, Sí. antes en el embarazo trabajaba, entonces pues también dejar de trabajar sí fue como un cambio de, bueno, estar en la casa, como que, ¿qué es esto? Pero, como te digo, no, no vivir la maternidad, o sea, vivir la maternidad sin el Señor es muy aflictivo y hay muchas heridas, pero también si hay una maternidad fuera del Señor y la persona y la mujer está conociendo al Señor, hay una bendición que es la redención. En Cristo hay redención para esa maternidad, en Cristo hay redención para ese bebé. No es como que hay entonces que en embarazo y no estamos casados, que lo aborto porque eso dijeron, no. No. El Señor ama la vida. Dios es el dador de la vida y si el Señor permitió la vida en ese momento, es por algo. Sí. Y de verdad que sí, el Señor permite la vida en ciertos momentos. Katy y yo tenemos eso muy claro. Sí. Un mensaje, Kate, para las mujeres, para el mensaje que está dando el feminismo tan fuerte, ese mensaje tan distorsionado de este es mi cuerpo, de este es mi templo, de que los hijos atrasan, de que el matrimonio no, de una mujer que tiene su identidad, sí, tiene confusión en su identidad, que no quiere un esposo, sino una esposa, un mensaje.
muy fuerte. No, un mensaje desde el amor, desde Cristo. Ah, bueno. No me sé, arrepiéntete, no. No. Eh, cuando viví la vida así, porque aún cuando niña también tenía luchas en mi identidad, nunca tuve una novia gracias al Señor, ni me interesé, pero si no sabía, yo decía, ¿será que me van a gustar las mujeres o los hombres? Porque no había una identidad clara. Desde lo que viví, desde mi experiencia, la vida en el feminismo es una vida muy triste y las mujeres que están en eso lo saben. Es una vida de mucho dolor, de mucha soledad. Tanto así que hay tanto suicidio, hay tanta amargura. La mujer feminista de ahora es una mujer que tú ves no tiene un cuidado propio, o sea, no tiene un cuidado con su peso, no tiene un cuidado con su cuerpo, no tiene un cuidado con su imagen. Simplemente es como, tristemente el enemigo sabe que el Señor nos hizo sello de la creación. El Señor nos creó con un propósito hermoso y no más, igual que los demás, igual que los hombres, igual que todos, pero el Señor cuando nos dijo que todo era muy bueno, o sea, el Señor nos creó bien, bueno en gran manera. Entonces el feminismo habla desde las heridas, habla desde el odio, pero también habla mucho desde la orfandad. O sea, una mujer tristemente que está las metidas tanto en el feminismo son mujeres huérfanas que no tienen padre, que no se han encontrado con un padre, que aún si tuvieron un padre, fue un padre ausente, fue un padre que no suplió esa necesidad emocional que tenemos las mujeres, que no instruyó a la mujer, que no la afirmó en lo que era. Con amor, porque es muy duro. ¿Quién va a saber sino el Señor? Sí. Entonces, el feminismo habla desde la orfandad, desde las heridas del corazón. ¿Y qué le diré yo a esas mujeres que cuando lo viví, lo supe? O sea, sé lo que les estoy diciendo, que es una vida en demasiada amargura, en demasiada depresión, tristeza, no hay propósito, no hay gozo en nada, o sea, todo es mal, todo está mal, todo es un problema y por eso siempre se busca más y más al fondo y más al fondo y más al fondo. Y ahora que tengo mi verdadera identidad en el Señor, ahorita realmente soy feliz. O sea, ahorita realmente tengo plenitud y no porque no tenga problemas, porque sé que tengo a mi Padre, que yo soy hija de Dios, que yo soy su hija, pero no como todo el mundo, es que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Los que creemos en Jesús y los que obedecemos su palabra somos hijos de Dios. Y que obedecer al Señor, seguir el camino del Señor, aunque no es fácil, aunque no es un camino tampoco que sea así como por un tubo, ¿no? Hay piedras en este camino con el Señor, hay situaciones, pero que lo más importante es que tenemos la esperanza de la vida eterna, de que Jesús va a volver. O sea, realmente Él Él va a volver por nosotras. Y tener esa meta, tener ese propósito de que yo camino en esta tierra de verdad, sabiendo y siendo consciente de que Jesús va a volver, de que Él va a restaurar, de que Él viene por una novia, por una mujer, por una novia afable, apacible, por una novia apasionada, eso cambia todo. Sí. El feminismo es un engaño, es una mentira, es intentar mantener la mujer cautiva de esa mentira, o sea, de esa Sí. verdad supuestamente es mi cuerpo, pero no es mi cuerpo, porque realmente el ser humano que están haciendo ya no es mi cuerpo, está en mí, pero no soy yo. Es un ser humano con ADN diferente, con identidad diferente, con sexo diferente muchas veces. Sí. Es una persona que tiene rasgos completamente diferentes, porque es más, así fuesen gemelos, si fueran mellizos, son distintos. Sí. No hay otro ser humano igual al que se está formando en el vientre, no lo hay, es completamente distinto. Entonces no es que yo no quiero ser mamá, ¿no? Desde que hay un bebé ya se es mamá. O sea, hay un bebé vivo o muerto, si lo mato. Entonces le diría eso, que acepte, que le pregunte al Señor, que con todo corazón le diga, si esto es verdad, pues dímelo tú. Como yo le dije, si tú eres verdad, sáname. Sí. Si esto es verdad, dímelo tú. Si lo que ella dice es verdad, dímelo tú. Porque yo sé que estás cansada. O sea, yo sé que las mujeres que viven el feminismo están cansadas, están agotadas. Y sí están buscando a alguien que las ame de verdad, Que las llenen. que las llene de verdad. Y ese tiene nombre y es Jesús. Todos nos hemos decidido darle la espalda a Dios. Entonces, como, es que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permitió eso? Pero así como el Señor no es un carcelero, o sea, no es como alguien que está ahí manejando la tierra como un robot. El Ojalá. Señor es un caballero, ojalá. El Señor es un caballero que Él deja que las personas dispongan, aunque Él pone en el corazón Sí. el bien y el mal. Todos tenemos la razón del bien y el mal, desde los bebés. Los bebés saben cuál es el bien y el mal.
Y aún los bebés deciden por el mal, deciden por la mentira, deciden por coger ese juguete que no pueden coger, Sí. deciden por hacer el berrinche. Entonces, así como el Señor permitió eso, así como el Señor permite que todos decidamos y que tristemente decidimos por el mal, Él por eso envía a Jesús. Y los que deciden aceptar a Jesús somos redimidos de esa naturaleza de pecado y aceptamos y nos hacemos propios, o sea, nos apropiamos de la naturaleza del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Señor si fuera tan bueno lo permite? ¿Por qué permite que tú mientas? ¿Por qué permite que tú hagas maldad, que tú robes, que tú mates, que tú abortes? O sea, así mismo el Señor lo permite, que son cosas muy duras y muy dolorosas, horribles, horribles, pero que si se busca al Señor, Él las va a sanar. Y luego se va a encontrar el por qué, no el para qué, perdón, no el por qué a mí, sino que en el Señor siempre hay para qué, o sea, ¿por qué Señor esto? ¿Para qué lo permitiste? Hay propósito en el Señor, todo tiene propósito, aún lo que es malo. Sí. No que Él lo haya provocado, no que Él haya esté satisfecho con el mal, pero que aún esas cosas, como te decía hace un rato, Él venda. O sea, Él venda las heridas del corazón. Sí. Él venda, Él sana, Él cura, Él restaura. Y toda mujer que ha pasado por ese proceso, que ha aceptado al Señor, da fe de eso. Sí. Kate, gracias. Gracias por haberme contado tu historia, tu testimonio, por haber venido acá. Gracias a ti por haber llegado hasta el final de este capítulo. Y no sé si quieres contar tu historia, si deseas contar tu historia y vives en Manizales, nos puedes escribir al DM. Un abrazo y esto fue De Mujer a Mujer, el podcast.